Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. Bones tardes. Com sempre, i en el final del mes tenim el programa de fisioteràpia que ens dona i ens promociona el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears. Avui xerrarem de fisioteràpia, però d'una altra manera, d'una altra forma. De fisioteràpia solidari, de la manera que fisioterapeutes de forma solidària se desplacen, ajuden, intenten ser una eina més davant els elements i davant els fets terribles que ens duen moltes vegades la naturalesa quan se desboca. En aquest cas xerrarem de la Dana, de València. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sandra del Águila, fisioterapeuta del Colegio de Palma, de Baleares. Y bueno, y pregunto yo, tú te hemos traído hoy para que nos hables un poco de tu participación. ¿Qué te llevó a esto de la Dana? ¿Qué te llevó a ti? Yo sé que hay muchos voluntarios, mucha gente se va, quiero colaborar, quiero ayudar y tal. Pero ¿qué hace? Que uno está en Mallorca, que está bien, tiene su centro, trabaja con su trabajo y tal, y dice, no, voy a cerrar y me voy a dedicar, voy a dar una mano, voy a echar una mano. ¿Qué lleva a una persona a hacer esto? Bueno, ¿Qué te llevó a ti? Bueno, yo residí en Valencia porque estudié la carrera allí y claro, pues la verdad que me afectó personalmente también al ver lo sucedido. Pues enseguida quería colaborar. Al principio fue todo un caos y no sabía cómo hacerlo, pero luego, bueno, gracias por las redes sociales, pues vi que había como, bueno, un servicio de fisioterapia y entonces contacté con el colegio de allí, ya pues pedí información y ya pues gracias a ellos pues también estaba un poquito organizado, había un grupo de fisios jóvenes que hicieron este servicio y nada, pues intenté ir allí y hacer lo posible. Y en el caos porque esto es un caos, es una Totalmente. Cosa que yo creo que todo el mundo nadie sabe por dónde tiene que echar mano, ni por dónde ir, ni por dónde salir, ni por dónde va a venir otra vez, y el miedo a que vuelva a suceder o vuelva a ocurrir una desgracia como esto. ¿Cómo se gestiona un servicio de fisioterapia en ese ambiente? Pues bueno, hicieron mucho anuncio en redes sociales donde había un teléfono donde podían contactar las personas que querían este servicio y luego ya se gestionó por un grupo de WhatsApp. Había fisios que se apuntaban y ya pues se organizaba dónde dirigirse, a qué pueblos afectados y luego pues turnos de mañana y tarde y bueno, al principio había unas carpas donde había servicio de fisioterapia y enfermería, porque también la gente se hacía cortes, curas, tenían que hacer todo. Y luego los fisios, pues eso, trataban un poco a la gente, pues eso, que estaba contracturada debido a recoger lodo, recoger su material, sus enseres y totalmente afectados por... Y luego hay una cosa que a mí también me llama la atención, el hecho de que cuando ocurre una cosa de estas todo el mundo se apunta. O sea, la gente dice, bueno, vamos a ser voluntarios, vamos allí, vamos a ayudar y tal. Y una de las cosas que surgió cuando el tema de la Dana, desde la televisión, que se hablaba de lleva mucho material, llega mucha comida, ya se sobrepasaba la ayuda en las necesidades que realmente tenían, no sabían ni cómo gestionar todo esto. Que realmente cuando llegan en un momento así, ves que a la gente le sale ese espíritu solidario, que es perfecto y es como tiene que ser siempre, pero ¿cómo se gestiona un hecho de que te vengan, yo qué sé, que dices, mira, es que tenemos aquí 500 fisios que quieren venir? Bueno, no era el caso, éramos pocos, bueno, pero bueno, se iban sumando. ¿Y cómo se selecciona? ¿Cómo llevan la dirección? Bueno, al final... ¿Quién la lleva? Bueno, había este grupo de WhatsApp en realidad y entonces ya se ponía si había un servicio de un domicilio, porque al principio había las carpas, pero luego se deshabilitaron porque se ve que los ayuntamientos, como yo acudí cuando ya pasó un mes de todo esto y entonces ya los ayuntamientos decidieron que las personas pues, que necesitaban curas o demás ya fueran a los PACs. Entonces al final los fisios pues ya siguieron haciendo tratamiento a domicilio. Entonces gente que llamaba pues ya les pedían la patología o qué les había sucedido, qué dolencia tenían y ya se repartía la ayuda, ¿no? Yo trabajé en otro sitio que era un centro de ayuda de Catarroja y ya no fue a domicilio.
Sí, porque luego también a nivel de colegial, del Colegio de Valencia de Fisioterapeutas, los colegios tenemos siempre una colaboración muy estrecha a través del Consejo General, un colegio ayuda al otro, el otro ayuda al otro, aparte los fisios muchas veces sois una especie de trashumantes, vas a ir de un colegio al otro, ¿no? Sí. Entonces, dice, siempre hay una colaboración y sé que el colegio se convirtió en un centro también de la cooperación. Sí, no, ellos la verdad que aparte del servicio solidario, también tengo conocimiento que hicieron como un congreso benéfico online para recaudar fondos y luego asesoraron a las consultas que habían perdido todo, porque sé que algunas no han podido abrir, otras sí que han recibido la ayuda monetaria y de material, pero claro, al final, si en la zona pasa todo esto, pues tampoco pueden pagar un servicio de fisioterapia. Entonces, si tú vuelves a reabrir el centro y luego no tienes a nadie que pueda acudir, pues no se lo pueden permitir, pues es un poco complicado. Entonces hay algunos que no han abierto, pero bueno, han recibido ayuda por parte del colegio, les han perdonado las cuotas, bueno, lo que se ha podido. Sí, y la verdad que había una cuenta también donde recibían dinero. Y a mí me consta que el Colegio de Baleares colaboró también económicamente con comentaron. Todo, y creo que fue todos los colegios que colaboraron para ayudar a los fisios que habían pasado con esto y sobre todo con el colegio. El hecho está que ¿cómo se vive una experiencia así? ¿Cómo se vive esto? Pues muy porque duro. no es hacer de fisio, o sea, no es tener la consulta, vengo aquí porque me duele esto, vengo aquí con aquello, a tener que vivir con una persona que sí tiene un dolor, pero aparte tiene el sufrimiento de en ese momento haber perdido todo, porque no solo es eso, el proceso de trabajo, tu vida, tu casa, tu familia. ¿Cómo se vive? ¿Qué te conviertes más? ¿En psicólogo? ¿En fisio? Bueno, en voluntario, en solidaria, en la Madre Teresa. Bueno, yo ya iba preparada con todo mi material, ya llevaba mi super mochila y bueno, y luego pude ayudar en un centro de ayuda de Catarroja. La verdad que fue un punto neurálgico en ese pueblo y ayudaban a recoger ropa, material de higiene. Y bueno, gracias a una psicóloga del pueblo, pues conseguí dirigirme allí. Y la verdad que trabajé sobre una mesa, me dejaron una mesa y una silla y estuve trabajando entre ropa, pues todo amontonado. Y dentro de su caos llevaban un mes trabajando, pero aún así estaba todo muy mal, de limpieza, pues polvo, de todo. Y bueno, pude, pues eso, yo llevaba mi material, intenté desinfectar un poquito. Y bueno, mi ayuda fue más colaborar y ayudar a la gente voluntaria, que llevaba un mes trabajando, tenían dolencias articulares, musculares. Y bueno, lo único que al ser sobre una mesa, pues se apoyaban, llevé un cojín para la cabeza y tal, y se apoyaban sobre la mesa y bueno, un poco cervicales, hombros, lumbar y bueno, lo que pude. Te pregunto, ¿y cómo te afecta a ti esto? Ya no como fisio, o sea, a nivel profesional imagino que sí, luego como persona, ¿cómo te afecta estar trabajando, estar en un sitio 24 horas, viviendo esa situación de la gente, salir a la calle, ver aquello derrumbado, las casas, la gente llorando? ¿Cómo afecta a una persona el trabajar en ese aspecto? ¿En qué te afectó a ti? Bueno, yo ya directamente me afectó tanto que quise ir, ¿no? Y luego vivir allí con ellos, la verdad que la gente es súper unida entre ellos. El centro incluso hacían comidas para los voluntarios, hicieron como una paella, pues conocí, ahí. Pues conocí a gente del País Vasco, Murcia, todo esto, que habían ido a ayudar a recoger material. Y luego súper amables y bueno, y hacían merienda, me acompañaron incluso en un coche prestado, regresé al centro de la ciudad y bueno, lo que más me llamó la atención es que la ciudad estaba totalmente normal y a 20 kilómetros estaba la miseria absoluta. Y ya incluso me acompañaron, yo veía como además ese día que me acompañaron era un sábado, pues la gente estaba pues de fiesta, y claro, y ya no quería ni que me acompañaran cerca de la fiesta porque digo, me parecía un poco... Ya. Sí, penoso. ¿Y qué tipo de lesiones se producen en esos sucesos? ¿Qué es lo más normal? Pues es que ellos, pues sí, a la hora de recoger material, sí. ¿Qué tipo de lesiones son lo más? Lesiones de traumatología, pues contracturas y bueno, sobre todo pues en la zona lumbar, al estar así, haber estado agachados, hacían cadenas para recoger cajas, porque recibían donativos, ya sea de pañales, de todo.
Sí, a mí me consta, o menos, bueno, me consta, la televisión dijo que había un exceso, incluso superaban la Yo creo que lo que más costaba no sabían qué hacer. No, lo que más costaba clasificar era la ropa, porque a lo mejor amontonaban litros de lejía, amontonaban o material de limpieza o alguna cosa, pero la ropa, como había que clasificarla por edades, era muy difícil. Y bueno, cada día lo intentaban solucionar. Pero bueno, agradecidos por cualquier ayuda. Imagino Yo decía que era de Mallorca y ya pues súper contentos que has venido de Mallorca, sí. Imagino que sí. Y pregunto yo, soy muy curioso, o sea, yo ya me voy sacando. ¿El estrés produce algún tipo de patología? Esa situación de estrés que tú ves que estás bien, esa situación del estrés, de los nervios, de ver las cosas estas, ¿te produce a ti o produce algún tipo de patología que el fisio pueda intervenir, yo qué sé, cervicales, no sé, no sea solo del trabajo? Bueno, sí, hay cosas psicosomáticas que cuando pues vivimos una experiencia así traumática, pues claro, también hay estudios con psicólogos donde pues aumenta la contractura muscular, el tema trapecios, porque claro, al final tienes ansiedad, no respiras bien. Pero bueno, el hecho de que tuvieran un punto en el pueblo donde poder compartir la experiencia, pues les ayudaba. Solo contarlo, a lo mejor me acuerdo de un hombre que venía con dolor en las manos y venía un rato, se llevaba un tupper y volvía, ¿sabes? Y al final a su casa, porque al final también hay gente viviendo sola y gente mayor, pues la verdad, solo estar en el domicilio, no poder bajar porque había pues barro, lodo, pues para evitar caídas y de todo era difícil. Claro, y evita mucho. Y en el centro también pues repartían, había un supermercado que colaboraba, pero con productos a punto de caducar, pero bueno, aún así estaban haciendo cola para recoger este tipo de productos. Claro, es que imagino que la necesidad... Sí, después de un mes, aceptaban cualquier mueble. Luego yo estuve en una asociación que se llamaba Calamare, en Catarroja, que estoy súper agradecida porque me acogieron sin conocerme. Y la presidenta Joana, pues la verdad que no paraba de trabajar, y luego sé que repartieron pues estufas porque se acercaba el invierno y cualquier tipo de donativo lo aprovechaban bien para ellos. ¿Y crees tú que realmente es importante colaborar con ese tipo de...? Totalmente. Bueno, me he dado cuenta que... A ver, ¿que no? Sí, no, en claro un futuro incluso se debería organizar, ¿no? En este tipo de sucesos. Ojalá nunca vuelva a suceder. Y mejoren todas las estructuras y demás, porque, bueno, se necesita. Habría que tener gente preparada, o sea, de hecho, no lo sé, es que creo que el afecto psicológico no solo afecta a la víctima, sino también al profesional. Yo creo que a nadie le gusta trabajar en un ambiente, no lo sé, creo que es complicado. Pero yo creo que cuando estás allí y ayudas es súper gratificante. Sí, yo me quedé tranquila de haber ido y ojalá hubiera podido ir más, pero claro, al tener un negocio propio es muy difícil y no residir allí. A lo mejor gente de la península ya se desplaza más en coche o tal y puede ir más veces. ¿Y tú repetirías eso? Veo que sí, ¿eh? Sí, totalmente. Esperemos no tengas que hacerlo nunca. No, ojalá que no. Ojalá Esperemos que no, pero... Sigue necesitando ayuda, habrá gente que no puede pagar el servicio y ojalá pues... ¿Sigue estando la ayuda ahí? ¿Sigue habiendo ese grupo Yo creo que de fisioterapeutas? Ya estuvieron bastante, alargaron un poquito servicio a domicilio, pero ahora ya yo fui a un acto homenaje en noviembre y bueno, explicaron un poco que también se cerraba la cuenta por falta de donativos y bueno, ya se repartía un poco el dinero que quedaba, para las consultas. Lo triste de esas cosas es que cuando ocurren parece que es como un volcán que en ese momento ya entra en erupción. O sea, la gente es solidaria, la gente está... Luego no sé por qué la gente se olvida. O sea, la gente dice, bueno, ya está, ya ha pasado todo, ya está. Ahora ya hablar de la Dana como una cosa que ha pasado, así como si hablábamos de la historia, que ha tenido su momento, y ya no piensan que, bueno, es que sigue habiendo problemas. La gente le quiere quedar un trauma de esa situación que vive, del miedo. Bueno, a partir de aquí, ¿qué fue? Ya no hacemos nada. Y el voluntariado, yo siempre digo lo mismo, el voluntariado a nivel de Médicos Sin Fronteras, otras asociaciones que hay y fundaciones que se dedican a ayudar
a la gente con unas necesidades específicas, si no es por la aportación que la gente hace, no sirve. No puedes, porque económicamente tienes que desplazarte. Y luego, ¿qué dices tú? No solo es ayudar, sino que te dejas tu centro de trabajo, tú dejas de cobrar, porque también tú tienes tus gastos. O sea, nadie te los... Sí, pues en vez de hacer un donativo, pues pensé hacer esto. Das un donativo y dices, ya está. Y ese donativo, cuando es reiterado, lo das una vez y dices, ya he dado. No, es que hay que volver a dar. ¿Y para qué tengo que volver a dar? O sea, y luego la despreocupación de muchas veces de ese tipo de esa solidaridad que es tan grande en un principio y luego decrece, al final se queda en nada. Es muy triste esto, ¿eh? Sí, y totalmente. que no pensemos nunca en que pueda ocurrir una cosa así, no lo piensan y luego son sucesos que están ahí. Sí. Y de hecho agradecer siempre a la gente que está ahí para trabajar con ello. ¿Qué les dirías a la gente? ¿Que se prepare? ¿Que haya grupos? Bueno, de esto? sí, ¿Hacéis ojalá. algo en cuanto a esto? Es que claro, también los grupos de fisios que no, pues que han cerrado, supongo que se habrán repartido por otras zonas en la ciudad. Y luego pues la gente pues sigue necesitando también ayuda. Yo ojalá mejoraran las estructuras para que no volviera a suceder, ¿no? Bueno, es complicado, ¿eh? La naturaleza a veces, yo creo que la naturaleza a veces nos dice estoy aquí. Entonces nos olvidamos de ella y de vez en cuando crea ese tipo de situaciones para decirnos, oye, que estoy aquí, yo mando, ya puedes tener la tecnología que quieras y muchas veces somos vulnerables. O sea, yo siempre, incluso yo me parece que lo comenté aquí en radio, lo dije, antes te mataba un dinosaurio cuando salías de la cueva y ahora te mata un fulano con el coche cuando estás pasando el paso de cebra. O sea, que seguimos siendo vulnerables de la misma manera y la vida es así, o sea, no queda más remedio. El 15 de noviembre sé que Valencia hizo un acto de homenaje, sé que también a ti te agradecieron tu colaboración. Sí, sorprendida, y creo pero que ese premio no solo te enorgullece a ti, sino que nos enorgullece a todos, también es verdad. ¿Cómo fue recibir ese premio? Pues me encantó. ¿Te compensa? Sí. Fui y, bueno, me invitaron en el acto homenaje, pues había, también pues premiaron a doctorados, pues gente que se había jubilado, gente fallecida, de fisios, y luego ya pues subimos al escenario, pues nos mencionaron a los voluntarios que habíamos acudido allí, y ya por último a las clínicas afectadas, y les repartieron lo que quedaba en la cuenta. Y nada, pues muy agradecida de haber asistido. También vi a gente, pues el decano de mi universidad, que yo estudié allí en Moncada, en el CEU. Y nada, pues algún conocido, pero muy poco, porque ya hace muchos años que resido aquí. Y ya, mallorquina, ya, sí, mallorquina de adopción. Sí. Y no, muy contenta. Y también vi la labor por parte de los colegios de cómo lo tramitaron, ¿no? Como fisio creo que es una experiencia, sí, creo que es una experiencia buena en el sentido de como profesional, en el tema de traumas, de ver a la gente, etc. Como persona, ¿qué te has llevado de eso? Pues yo súper agradecida de haber ido. La verdad que quería verlo in situ, porque una cosa es ver las noticias, hacía un seguimiento cada día, por eso me afectó un poco tanto. Y quería ir y súper contenta. No, es que no puedo decir nada más. Y ahora cuando ves tú, repetiría... Pues tú te llevas traumatología en tu consulta y tal. Cuando viene alguien y dice, no, es que yo tengo esto, ¿qué tal? Y tú dices, por amor de Dios, si no tienes nada. Con lo que he visto lo que he visto yo... Bueno, todo lo piensas a veces, su mundo personal. ¿De qué te quejas tú? A ver, ¿de qué te quejas? Pero bueno, al final tenemos que tratar todo el mundo. Al final no todo el mundo tiene el jefe perfecto, claro, o los trabajos que les gustaría, o temas familiares. Y claro, siempre también te cuentan sus historias. Y bueno, intentas un poco también, pues como es una consulta pequeña, pues bueno, el trato cercano y bueno, pues cualquier patología que les afecte. A veces nos hace falta una clase, yo siempre digo, en las universidades tendría que hacer una clase no de humanidades, sino de humanidad. A veces nos falta esto, nos falta esa pequeña humanidad que a veces surge cuando hay ese tipo de acontecimientos, ¿no? Sí. O sea, es cuando te das cuenta que la gente no es lo que a veces perdemos ese egoísmo y nos volvemos más a intentar hacerlo, es así, ¿no? Y ahí la gente... Sí, bueno, en la carrera incluso hay una asignatura que se llama psicología, que se llama humanidad, sí. Psicología del cuidado ¿Ah, sí? Sí, muy y bien. Entonces tratan un poco para también tratar enfermos, porque claro, aparte de pues contracturas también hay lesiones neurológicas
O bueno, ahora hay tantos campos donde trabajar, de suelo pélvico, de todo, ¿no? Y salud mental, ahora que también estamos, los fisios también están con el tema este. Bueno, pero el tema también es así, a veces en trauma, yo he hecho deporte, no he sido un profesional de deporte, pues he practicado deporte y me acuerdo muchas veces cuando había competiciones o tenías a alguien que estaba lesionado, dice, hay una competición y no puedo ir, y me están tratando una lesión y tal, y se deprimían y cogían esa presión, o sea, no puedo ir a un campeonato, no puedo ir aquí, que me he estado preparando, y a veces una caída, cualquier cosa te brinda de eso, o sea que también existe, que es totalmente diferente. Sí, pero creo que te ayuda esto, Hay que acudir también como prevención, ¿no? Para evitar lesiones, porque si eres un deportista y practicas muchísimo deporte, al final necesitas cuidar tu cuerpo. El calentamiento antes de hacer nada. Claro, ¿no? Antes de lesionarte, pues al final tienes también que apostar por cuidar tu cuerpo y evitar lesiones, sobre todo antes de carreras o después. Y todo lo que sea, pues ayudar a tratar este tipo de lesiones. Que el tema de la empatía es muy importante también a nivel de fisio. Y creo que hay profesionales, no fisios, profesionales, que no estaría mal que tuvieran una experiencia para coger a veces empatía. Porque a veces cuando el profesional te trata, cuando tú vas con dolor, vas y tal, y te trata bien, no sé, te sientes a gusto. O sea, y creo que hay gente que a veces profesionales que esa clase de humanidad tendría que hacerle reciclado cada año. Y eso que tengo buen concepto de los profesionales. Hombre, nosotros en consulta privada tenemos esa opción de escuchar más al paciente, de estar 1 hora de tratamiento, ya es otro trato. Y así puedes prestar más atención y hacer un mejor trabajo, porque a veces en centros que tienen poquito tiempo no es posible o tienen muchísima gente. Pero bueno, Sandra, yo simplemente agradecértelo. Y creo que no, es que la verdad es que la gente que es solidaria, que puede ayudar en ese caso, o sea, hay unos, yo soy de esos que danos un dinero, das un donativo, mandas una caja de ropa, y dices, bueno, ya estoy haciendo algo para esta gente, pero tocarlo con las manos, estar ahí, vivir toda esa experiencia, creo que te hace grande como persona, creo que también aprendes a ser más humana. Sí, yo. La humanidad, aprendes a ser más humana viendo las gracias de los demás y compartiéndolas, que eso es lo más importante de todo. Y bueno, aunque seas una mallorquina de adopción, eso de adopción lo voy a poner entre comillas, porque es la mallorquina con todas las de la ley, gracias por representar a Mallorca, a representarnos a todos en ese momento con esta gente, que por cierto te tiene que invitar a hacer otra paella, imagino yo, ¿no? Claro, sí, ya volveré. Como tengo gente conocida allí, pues ya está, seguro que ojalá vea más cambios, porque claro, yo fui al mes y había poquitos cambios, pero bueno, poco a poco se hará. Pues esa paella disfrútala con sí, ya lo disfrutaré. Más que el premio que te puedan dar, que el trofeo. Totalmente. El plato de arroz vale mucho más que esto. Sí. Sandra, muchas gracias pues por esto y muchas gracias por tenerte y saber que hay gente que colabora y que está siempre ahí. ¿Qué más? Sí, solo quería añadir que muchas gracias también a todos los fisios solidarios que trabajaron mucho más tiempo que yo allí, pues yo no podía. Y luego pues también a los damnificados de la Dana, pues me gustaría dar muchos ánimos, que ojalá recuperen todo, la normalidad, ojalá. Sobre todo porque perdieron material y familiares y eso no es reemplazable por nada, pero el hecho de haberlos visto unidos, pues la verdad que es gratificante y yo encantada de haber ido. Yo creo que nos preparamos siempre para muchas cosas y nadie está preparado para vivir una experiencia así. Sí, totalmente. Muchas gracias, Sandra. Pues gracias Encantado. a vosotros. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.